Hola a todos amigos que nos están escuchando, sean bienvenidos a un nuevo episodio en su podcast de Resonancia Magnética Fuera de Fase. Estamos aquí para hablar de un tema bastante importante, nuevamente en compañía de André, como siempre, y el día de hoy tenemos la presencia de un invitado especial, nuestro colega y amigo Nils Erlaines. Bueno, ¿qué tal con todos? Saludos a toda la comunidad de Focus que está también revisando este podcast de Resonancia Magnética Fuera de Fase. El día de hoy vamos a compartir una conversación con un amigo de la casa que en la actualidad está realizando muchos trabajos sobre esta rama. Él es Nils Erlaines Medina, quien es un magíster en ciencias con mención en procesamiento de imágenes y señales biomédicas y trabaja pues en la actualidad en la Universidad AIX de Marsella. Entonces, Nils, ¿cómo está? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, estoy aquí presente para poder, responder a sus dudas, para poder sobre todo hacer un diálogo, un coloquio, una conversación, un conversatorio, porque la inteligencia artificial, el cual es motivo de esta sesión, es algo de lo cual lamentablemente se dice mucho, no se hace tanto y se entiende muy poco. Así que para ello estoy presente. Así es, perfecto. Entonces, como ya todos han podido ver en el título de este video, el día de hoy vamos a hablar de inteligencia artificial aplicado a resonancia magnética. Vamos a ir empezando de más a menos, hacia enfocarnos directamente en nuestra especialidad. Mi primera pregunta, Nilser, para empezar esta conversación es: ¿cuál es el estado de la inteligencia artificial aplicada a imágenes en el mundo, ¿no? Que tú has podido ver en tu experiencia. Esa es una pregunta muy interesante. Si me hablas del mundo, quiere decir en el mundo, ¿qué es lo que más o menos se hace de manera estándar en inteligencia artificial? Y yo te diría que de manera estándar lo que el mundo hace de la inteligencia artificial, que pues es una nueva tecnología, es lo militar. Si uno investiga un poco más en los países más desarrollados, la inteligencia artificial, que es una herramienta, que es una tecnología, ¿quién se encarga, quién es el encargado, quién vela por ella? Es siempre los ministerios de defensa. En Francia mismo y en Europa en general son los ministerios de defensa de cada país quienes, no quiero decir se adueñan, sino velan por ella, desarrollan temas y son los responsables de, por así decirlo, de reglamentarla o dominarla. Entonces, respondiendo a tu pregunta, de manera general en el mundo está en el Ministerio de Defensa de cada país. O sea, en imágenes recién estamos empezando a nivel mundial. Sí, porque pues, ¿por qué digo defensa? Porque cuando quienes dominan los satélites pues son los estados, ¿no? Claro. Y es justamente para hacer reconocimiento de imágenes satelitales, para hacer demografía, para hacer geopolítica y para hacer muchas cosas. Entonces, para imágenes específicamente, precisando la pregunta, es el Ministerio de Defensa a través de los satélites y lo que es computer vision, visión por ordenador y reconocimiento por satélites. Claro, y también el avance y la evolución de la radiología va de la mano, justo con un descubrimiento, un avance militar, ¿no? Como fue en el caso de la ecografía, ¿no? Con los submarinos, ¿no? Cuando se avanzó también en el procesamiento de datos con la tomografía y todo, siempre va de la mano de la medicina nuclear. La medicina nuclear, entonces sí es correcto esa parte. Y el reconocimiento facial, como mencionaba Nielsen, ¿no? Claro. Con la película pues, en Rápidos y Furiosos, ¿no? Igualito, claro. O sea, todo a partir de una base de datos, la computadora va comenzando a aprender y va a diferenciar, ¿no? Nos ayuda a acelerar un poco. En el momento que tú dices que la parte militar va de acuerdo a la medicina, ya muchas especialidades nos lo han demostrado, se me viene el pensamiento, la reflexión del PBI, ¿no? ¿Cómo fraccionas el PBI en un país? Claro. En la mayoría de países el PBI se fracciona el 50% para lo militar. Así es. ¿Y cuánto por ciento para la medicina? A veces el 5, a veces el 10. Si tenemos suerte. Si estás en Suecia o en Dinamarca te toca un poco más. Pero pues también tiene que ver eso, pues, ¿no? ¿Cuánto dinero invierte el Estado en lo militar? Entonces, muchas veces, tanto como en la medicina nuclear, en la ecografía y ahora en la inteligencia artificial, es la parte militar que desarrolla mucho más. Y luego la medicina dice, oye, también podemos sacar palos. Vamos a aprovechar un poco de lo que están haciendo. Efectivamente. Y dime, ya bueno, sabemos que lo principal se está yendo hacia la parte militar, pero hablando ya de imágenes médicas como tal,
¿qué es en la actualidad, digamos, lo que más se está trabajando? Hemos visto que con la pandemia, bueno, ha sido un poco más notorio, ¿no? Por el tema de detección del COVID, etcétera, ¿no? ¿Hacia qué enfoque está tomando más o menos la inteligencia artificial? Mira, lo que pasa es que la inteligencia artificial, al ser una tecnología que fue fundamentalmente basada en toma de decisiones, en un inicio se trabajaron, en un inicio fue en los años 50, la inteligencia artificial tiene más de 70 años en el mundo, solo que no se ha podido desarrollar por la falta de potencia informática, ¿no? Como en la actualidad contamos ya con potencia informática, pues es exponencial la evolución. Entonces, en un inicio fue desarrollada para la toma de decisiones. Un ejemplo pequeño sería cuando un cirujano va a tomar una decisión sobre una apendicitis, si es o no es, pues va a tomar en cuenta ciertos factores, ¿no? Digamos unos 20 factores, por ahí que dolor en hipocondrio, por ahí que fiebre, vómito y una serie de exámenes más, y digamos que va a decir sí. Lo que le llaman algoritmos, pues, ¿no? Exacto. Luego de este algoritmo de 20 o tal vez un poco más variables, el médico va a decir lo opero, ¿no? Sin embargo, la inteligencia artificial... No, espera, entonces, ¿qué pasaría si a este médico yo ya no le doy 20 variables, sino le doy 100? Claro. Y tal vez le doy 1000. Y tal vez le doy 10.000. O sea, ya le empiezo a contar las enfermedades de la tía, claro, las infecciones que ha tenido, qué sé yo, la abuela, la enfermedad mental de la enamorada, qué sé yo. Es demasiada información para que la pueda procesar una sola. Exacto. Entonces él puede decir, pero esto sirve y esto no, pero pues... Ahí es donde la inteligencia humana tiene un límite, porque no podemos mesurar muchas variables. Sin embargo, la inteligencia artificial, para decidir si es apendicitis o no, puede tomar en cuenta 1.000.000 de variables, o hasta más. Entonces, en un inicio, respondiendo a tu pregunta, en un inicio la inteligencia artificial, desde las neuronas artificiales, fueron desarrolladas para ayudar en la toma de decisiones. Luego de una serie de variables, decidir si sí o si no. Sin embargo, en los últimos 6, 7 años podría ser, desde el 2015, ha tomado un giro y se ha ido más a las imágenes, a trabajar con justamente lo que tú decías, reconocimiento facial, y actualmente pues no, reconocimiento de patologías. Con el COVID nos ha ayudado mucho con la clasificación de enfermedades. Actualmente hace mucho de clasificación. Entonces, respondiendo a tu pregunta sería, en un inicio la inteligencia artificial se desarrolló para toma de decisiones. En la actualidad, en imágenes médicas, está muy, muy, muy centrado en lo que es segmentación de imágenes, síntesis de imágenes, generación de imágenes. Entonces está más focalizado a nuestra carrera, radiología. Así es. ¿Y cómo así tú te animaste a seguir este camino? Esa es una muy, muy interesante pregunta. Durante el máster en Francia, justamente de Ciencia y Tecnología en Procesamiento de Señales e Imágenes, pues tiene un enfoque bastante, porque y esto yo me di cuenta recién en el último mes del máster, pues el profesor nos dijo, bueno, ya le hemos enseñado un montón de formas de procesar imágenes, pero finalmente todo esto lleva a algo. ¿Y para qué procesas una imagen? No solamente para tener mejores imágenes, mejorar la resolución, no. Finalmente, todo eso también se puede hacer para brindarle a la computadora una cantidad suficiente de imágenes que ella va a hacer algo, en este caso tomar una decisión. Entonces, si tú me preguntas cómo así me animé, pues al final del máster me di cuenta que estaba enfocado hacia la inteligencia artificial. Después de 2 años. ¿Después de 2 años estudió? Curiosamente, 2 años después uno se da cuenta y dice, para eso era. Así vamos encontrando entonces nuestro camino. Exacto. Mencionaste la parte de la segmentación, que justo hace poco conversábamos, cuando estaba trabajando en el Hospital del Niño, y la importancia de poder encontrar en la computadora o en el sistema computacional una forma de apoyo hacia nosotros, ¿no? Yo lo veo más a la inteligencia artificial ahora como un apoyo a lo que nosotros queremos hacer, que como un riesgo para realizar nuestro trabajo, ¿no? Exacto. Que algunas personas sí lo toman como riesgo, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque incluso me habían mencionado la forma de que la inteligencia artificial ahora pues con sistemas como el AirCordial de General Electric posiciona automáticamente al paciente los cortes. Entonces también me comentaban ahí, decían, ya no vamos a necesitar expertos, ¿no? Entonces, ¿para qué estudiaste tanto? Sí, eso fue eso, creo yo. Hace, como comentábamos en el capítulo anterior, Sí. En el año 2012, 2013, ingresó, no quiero decir a través de inteligencia artificial, pero la planificación automática con el DOT en Siemens, ¿no?
tuve la oportunidad de ver uno de los primeros equipos con esa tecnología y sí hubo mucha renuencia de los colegas a decir, no quiero usarlo. Incluso en la actualidad yo sé de varios, no solo a nivel nacional, sino internacional, que dicen, yo no quiero usarlo porque yo soy el tecnólogo, el profesional, entonces yo tengo que hacer el trabajo, no quiero que la máquina lo haga, ¿no? Y de hecho, hace un par de semanas conversamos con unos colegas de otros países y hay una tecnología que decían, cualquier persona puede hacer resonancia, bueno, con una mínima formación. Le enseñamos a hacer resonancia en 3 días, con temas de inteligencia artificial y todo. Claro. Y alguien me decía, pero bueno, Norby, si ahora se puede hacer en 3 días, ¿para qué necesitas tú la especialidad en resonancia, no? Y yo le dije, no, al contrario. Si ya tenemos herramientas, nosotros debemos aumentar nuestras competencias. Exacto. Y inmiscuirnos más en estos temas, ¿no? Entonces yo no veo el riesgo de la inteligencia artificial, incluso veo algo favorable hacia nuestra propia carrera, ¿no? Claro, eso es lo que está haciendo ahorita Nilser, es por eso le hice esa pregunta, ¿no? Porque, o sea, nosotros como tecnólogos médicos, ¿hacia dónde más estamos yendo, no? Hemos llegado, creo, a un techo, pero creo que estamos comenzando a abrir nuevos caminos. Me gustaría reflexionar mucho al respecto. Primero en la parte de la competencia, ¿no? En muchas charlas son sobre todo los médicos quienes tienen esta pregunta, los médicos radiólogos, porque pues ahora existe algoritmos de inteligencia artificial que te diagnostica COVID, que te saca si esto es un tumor benigno, maligno y muchas veces con scores mayores a los de los médicos. Sí. Y entonces los médicos siempre preguntan, los radiólogos dicen, entonces vamos a ser reemplazados por estos algoritmos. Y la respuesta es no, al menos en este momento no van a ser reemplazados los médicos radiólogos. Lo que sí van a ser reemplazados por otros médicos que sí usan inteligencia artificial. Eso sí es claro. Sí. Entonces transfiero la respuesta a la reflexión de Norvin de que los tecnólogos vamos a ser reemplazados, sí, vamos a ser reemplazados por otros tecnólogos que sí conozcan de esta tecnología y que sí usen esta tecnología. Y yendo a tu reflexión acerca de que como son nuevas herramientas y que supuestamente, entre comillas, nosotros tenemos menos trabajo, pues yo le diría a este colega que si él piensa que su trabajo se resume en posicionar un paciente y que se le quitan eso, se siente sumamente mal y su día ya no es su día, pues le diría pues que vaya más allá, ¿no? Que tal vez esos trabajos son ahora ya automatizables y que el tecnólogo médico pues vea más allá. Vea más procesamiento de imágenes, vea más modificación de protocolos, porque si bien es cierto, como tú dices, que si están entrenando a colegas para que luego de 3 días hagan resonancia, pues uno como tecnólogo tiene que ver qué es lo que no se puede enseñar en 3 días, y tú con los años en resonancia que tienes te das cuenta que hay muchas cosas que no vas a aprender en 3 días. O sea, puedo aprender a planificar un cerebro. No, puedo hacer en un día lo puedo enseñar a alguien a planificar un cerebro, con el conocimiento básico definitivamente. Pero hay cosas que no aprendes en 3 días. Para que haga... Hay cosas que yo en 10 años en resonancia y recién me entero. O sea, efectivamente. Es así, creo que nosotros, o sea, mientras más vamos aprendiendo, siempre vamos descubriendo nuevas cosas, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que enfocarnos, creo yo. Claro. Por eso que por mi parte yo me comencé a animar a hacer las partes, ahora que estoy un poco en las capacitaciones de tomografía, me estoy enfocando bastante en enseñar ya lo que es segmentación, volumetría, ¿no? Claro. Cosas que antes no se mencionaban o simplemente no se daban, pero también con la llegada del COVID y todo eso hizo pues que se invierta más en esto y que estos softwares sean un poco más libres, ¿no? Y se puedan trabajar. Yo estaba trabajando con el 3D Slicer para hacer la volumetría de hipocampos y tú ya prácticamente yo lo hago por ejemplo en 1 hora, pero Nilser ahora lo puede hacer pues con un clic. Un segundo. Con un clic, ¿no? Y más o menos cómo es ese proceso, ¿no? O sea, cómo nosotros llegamos a eso, cómo comienza la experiencia desde lo manual, desde lo artesanal, se podría decir, hasta la parte automatizada. ¿Qué requerimientos nosotros necesitamos para, por ejemplo, segmentar una estructura y poder darle una característica, ¿no? Bueno, cuando un experto como André, como Norvin, segmentan una estructura o un tumor o una lesión o la sustancia negra, sustancia blanca, qué sé yo, lo que están haciendo específicamente pues es darle un color, darle un label, darle una característica a una región que es homogénea en algo, ¿no? En este caso una intensidad de imagen puede ser. Sin embargo,
yo estoy seguro que cuando Valerio hace estas cosas, o cuando Norby, pues a veces tienen dudas, porque hay píxeles que justo están en la frontera y dices, ¿y esto a dónde lo pongo? ¿Lo pongo extranjero o patriota? ¿Lo voto o lo dejo aquí? Y tienen dudas, ¿no? Y es curioso porque a los dos expertos que tengo aquí a mi lado, pues tienen años haciendo resonancia y son expertos, digamos, es un ejemplo en segmentar la sustancia blanca del cerebro. Curiosamente, si yo le doy a un paciente, el mismo paciente ambos, y les digo que lo segmenten, que lo hagan bien, que se tomen su tiempo, puede ser una semana, no hay ningún problema, cuando al final yo compare esas dos segmentaciones de dos expertos, que incluso pueden haber trabajado en las mismas clínicas y hospitales, que tienen los mismos años de experiencia, no lo van a hacer igual. Siempre va a haber un mismatch, siempre va a haber un error, un biais. Entonces, ese error es normal en el ser humano. Entonces, un factor humano que... Es un factor humano. Entonces, si comparamos sus segmentaciones, podría estar en un 0,7, 8, tal vez 9, qué sé yo. Claro. Cuanto más cercano a 1, mejor. Pero imagínense ustedes que se trata de una patología muy rara. Un tumor sumamente raro que solamente André sabe trabajar porque solamente André ha trabajado con esos tumores en el Hospital del Niño. Claro. ¿Qué pasaría si ese tumor es diagnosticado en Bolivia? André va a tener que viajar para segmentarlo, o le van a tener que mandar la imagen y André lo va a segmentar en 2 días. Sin embargo, ¿qué pasa si en Bolivia lo segmenta otra persona que no tiene la misma experiencia? Va a ser peor la segmentación. Entonces, hasta el momento ya sin darme cuenta ya les he dicho 2 problemas de la segmentación con expertos humanos. La primera, que no es homogénea, porque 2 expertos como ustedes no van a estar de acuerdo. Siempre va a haber pequeñas fallas. Segundo, de que es chronophage, tiempo dependiente, depende del tiempo. Entonces uno puede demorar 2 días, el otro 3 días. Entonces, por esos dos problemas, las segmentaciones deberían ya ser automáticas. Entonces, tener algoritmos que, si bien es cierto, va a cometer errores, pero al menos sabemos los errores de este algoritmo. Sin embargo, yo no sé cuáles son tus errores cuando tú segmentas y yo no sé cuáles son tus errores. Claro, no sabes en qué estado. Y al confrontar, exacto, y al confrontar sus dos segmentaciones, hacemos una multiplicación de errores, ¿no? Digo esto entre paréntesis porque en Francia, al menos cuando haces una tesis de lo que sea, tienes que dar el error. Por ejemplo, si es una tesis sobre la medida del fémur en ecografía, qué sé yo, tienes que poner el error de la medida. Y medir el error pues es algo complicadísimo. Aterrizando en el tema de las segmentaciones, se busca que las segmentaciones sean hechas automáticamente por inteligencia artificial, justamente para manejar un único error, para no estar sumando con los errores de los otros, y para hacerlo en un tiempo exponencialmente mínimo al que un ser humano lo hace. Claro, pero a ver, ya existen diversos software que hacen segmentaciones. ¿Por qué por lo menos yo no veo claro cuál es el estándar a usar para realizar este tipo de procesos, ¿no? O sea, veo que unos usan un software, otros usan otro, o de plano no usan, ¿no? Lo usan con un ROI, miden. O sea, no hay un estándar de trabajo, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con la radiómica, ¿no? De lo que tú hablas mucho. Sí. La radiómica dice que tienes que estandarizar todo. Claro. Si ahorita alguien me hace una resonancia y me encuentra un tumor en el cerebro, y si me ponen el informe tiene un tumor de 3 centímetros por 2.5 centímetros, yo me voy a sentir mal. Yo voy a pensar que es un huevo, puede ser un rectángulo, puede ser un ladrillo, puede ser... Claro, y de hecho se ven informes, sí, ¿no? O sea, yo he visto lesión expansiva de tanto, y ya está. Es que eso era lo que hasta hace unos años se ofrecía, o sea, se daba ancho, largo y alto. Y listo. Eso era tu volumen y de ahí tú sacabas puesto. Pero yo te pregunto, ¿qué es? ¿Un huevito? ¿Es un cubo? Ándate a adivinar. Pero en la actualidad, como te digo, al menos en la parte que estoy capacitando en el área de Siemens, ya está libre ese software, pero tienes que hacerlo. Te toma 20 minutos, pero tienes una medida más cercana a lo exacto. Ahora, también igual hay otro software que lo están haciendo automáticamente, pero como dice Norvin, no es estandarizado, ¿no? Y creo que al menos en el país no tenemos algo estándar. He visto en otros países no hay algo completamente definido con respecto a, ¿sabes qué? Según este software, según la inteligencia artificial, esta es la medida con este porcentaje de error. No existe. Incluso, por ejemplo, yo he visto mucho que para hipocampo usan esta página Ballbrain, creo,
que la usan mucho, que yo en lo personal discrepo un poco a veces de lo que arroja. Sí. Y hasta donde yo conozco, para hipocampo se usa mucho el FreeSurfer. Sí. Y creo que ese debería ser el estándar. Pero yo no conozco a nadie en Perú que lo use. No. ¿Sabes? Tiene mucho que ver con cuando ustedes dicen la palabra estándar, ¿no? El estándar es un baseline, ¿no? Es una línea Claro, de línea de base. base. Entonces, ¿el estándar sobre qué? Si tú Claro. me hablas del estándar en Perú, pues debería ser sobre la población peruana. Eso es también. Lamentablemente Claro. los softwares estándar que nosotros tenemos son hechos en población o europea o americana, Exacto. que no son el estándar en Perú. Y es por eso que necesitamos ser unos super tecnólogos para modificar esos estándar o crear nuestros estándar y Así es. tener nuestro baseline aquí. Claro. O sea, yo también eso había visto cuando estábamos conversando para hacer la volumetría de hipocampos a pacientes pediátricos, pero no teníamos una referencia. O sea, la idea era comenzar a crear la referencia, pero toma bastante toma tiempo. bastante trabajo y hay inversión de por medio que tiene que haber. Pues, ¿no? Sí. Sí, Eso también es otro hay dato. mucha inversión. Por ejemplo, hace poco hicimos un estudio de normalizar velocidad de flujo, ¿no? Ya. En acueducto de Silvio, por resonancia magnética. Ese es un trabajo bastante, creo yo, decente, pero sí cuesta bastante. Igual para, volviendo al tema del FreeSurfer, ¿no? ¿Por qué no se aplica? Y siendo gratuito. O sea, lo puedes conseguir en... Lo que pasa es que el FreeSurfer, primero que nada, que es un software gratuito, Sí. pero primero tienes que estar capacitados, ¿no? Entonces, Claro. yo sé que acá el 99% de los oyentes han dicho, ¿y qué es el FreeSurfer? ¿no? Y algunos ya están Sí. googleando, y qué bueno, y felicitaciones. Sí. Y felicitaciones. Sin embargo, pues, tiene que ver con capacitación. Entonces, yo regreso al colega que se siente mal por no posicionar al paciente, yo le digo, pues, deja que lo haga la máquina y tú ponte a estudiar un poco de FreeSurfer. Hay Claro. tantos tutoriales en YouTube de que haces FreeSurfer y haces volumetría. Sin embargo, FreeSurfer, las segmentaciones que hace es a través de distinción de grises, ¿no? Entonces puede hacer métodos tipo Snake, tipo Cummings, tipo Otsu, diferentes métodos de segmentación, Claro. que son matemáticos más que nada. Más que nada va a ver el gris de un área, la escala de gris y el vecino, ¿no? Si los vecinos también Claro. están por ahí, y según eso decide. Pero no, que yo sepa, no tiene algoritmos de inteligencia artificial. Los algoritmos de inteligencia artificial para aplicar lo tienen mucho las casas comerciales. Algunos ya te Sí. venden por ahí un algoritmito para segmentar vasos, para segmentar lóbulos hepáticos, te lo venden ellos. Sí. O si no, también encuentras muchos algoritmos de inteligencia artificial en la base open source, en GitHub. Exacto. Entonces ahí sí hay muchos. De hecho ahí tenemos Sí, nosotros de la código universidad, código de abierto incluso. así es. Sí. He Entonces, podido revisar varios y... y lo puedes bajar, ¿eh? Nosotros Sí, en la sí, universidad sí. tenemos varios algoritmos ahí que uno lo baja y pues la idea del código abierto es eso, ¿no? Que haces Exacto. algo y lo regalas al mundo y dices, bueno, Claro. copian y peguen y utilícenlo. Y si ustedes hacen algo más, hagan lo mismo. Lo suben ahí y... Claro. Y Claro. ya tocaría a cada uno, independientemente, A esas validar mismas empresas les sus datos, conviene ¿no? eso. Claro, a Tienen esas que... mismas empresas les conviene que tú uses su... Exacto, su entrar producto y que ya comiences a crear. investigación, ¿no? Probar tu población con el software y validarlo. Nvidia también tiene con el Clara Tool, pues, Sí, una sí. base de datos muy grande, Sí. ¿no? Pero Sí. algunos de esos son un poco complicados de manejar. Yo les recomiendo, si quieren trabajar con base de datos, como para validar algún software o algo, la base de datos ADNI, ADNI, o LONI, LONI, que es de la Universidad de California del Sur, Ya. del sur de California, la USC, donde tienen bases de datos gratis. Entonces, Sí, entonces, ahí estaremos dejando en la descripción Los los links para que puedan acceder a ellos y, bueno, hacer el trabajo que ustedes deseen, ¿no? así es. Sí, con respecto, por ejemplo, a estos software abiertos, ¿no? Sí. Si bien es cierto, son gratuitos, podemos manipularlos, pero también hay un factor por el cual no se desarrollan este tipo de estudios, es las ganas que tienen los profesionales de la salud de hacerlo. No solo el tecnólogo médico, ¿no? Sino también la parte médica como tal. ¿Cómo ves esa situación tal vez en otros, en el extranjero, en otros países? ¿Quién se dedica específicamente a este tipo de labores? Es muy importante tu pregunta porque en los países más desarrollados en la aplicación de la inteligencia artificial en la salud son los países asiáticos. Singapur y Taiwán son un ejemplo claro. Sin embargo, los países europeos son
son bastante rehuyentes, son bastante, y sobre todo con las normas, porque pues allá todo está normado. Claro. Y, por ejemplo, tú puedes tener un algoritmo de inteligencia artificial que te diagnostica el COVID. Sin embargo, los médicos radiólogos tienen este algoritmo en el bolsillo, en el celular, digamos. Entonces, una vez que una placa es pasado por este algoritmo y sale que es COVID, pues el médico valida y pone su firma. No es el algoritmo quien firma. Claro. Entonces, recién, yo diría, recién se estaría aplicando una verdadera inteligencia artificial en el momento que el algoritmo lo firme, ¿no? Que el algoritmo COVID-DEEP firme el informe. Y recién ahí podríamos estar hablando de... Porque hasta ahí sigue siendo la inteligencia artificial un tool, una herramienta en el bolsillo. Respondiendo a tu pregunta es eso, ¿no? Quienes más tienen avanzado es Taiwán, Singapur, donde hay algoritmos en algunas clínicas que sí trabajan bastante. Sin embargo, siempre hay un médico detrás. Claro. En cambio, en Europa, por la normativa, por las limitaciones éticas y por muchas cosas, sigue siendo algo que está en el bolsillo, el médico lo mira y lo esconde. Lo esconde. Claro, pero eso también es perjudicial, pues, ¿no? Sí. Porque al final no terminamos avanzando, ¿no? Terminamos en lo mismo. Claro, o sea, bueno, esa es cuestión de, más allá de ética, creo que, y parte como comenzábamos a hablar el miedo, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Para qué doy un poco más de esto? No lo dejo mejor que se desarrolle. Claro. Cosa que yo me mantengo tranquilo con que mi opinión sea más importante. Pero yo creo que va más allá de eso. Creo que tenemos que adecuarnos y sacar el mejor provecho siempre. Es que también tiene que ver con la parte legal, ¿no? La parte normativa. Claro. Si un médico se equivoca en un diagnóstico de apendicitis y operan al paciente, pues va a caer al médico un procedimiento administrativo, legal, qué sé yo. ¿Qué pasa si un algoritmo se equivoca, ¿no? ¿A quién le cae el procedimiento? Claro, pero por ejemplo, se podría poner, ¿no? Como en algunos casos se hace, ¿no? Conclusión, COVID-19, confirmado COVID-19, abajo se coloca la fuente y se usó tal algoritmo, ¿no? Eso. Igualmente validado tanto por el algoritmo de inteligencia artificial como por el factor humano, ¿no? Curiosamente es lo que se hace en investigación. Prácticamente en investigación todo está hecho por inteligencia artificial y se confrontan algoritmos de inteligencia artificial. Sin embargo, para llegar a esos algoritmos pues se requiere expertos. Porque son los expertos quienes enseñan a la máquina a hacer tal cosa. Claro, porque igual todo se basa en parte del factor humano, ¿no? De lo que ve la persona y luego al final la máquina lo procesa, ¿no? Así es. Parte de eso, por ejemplo, es el trabajo de PhD que estoy comenzando ahora en octubre. Les comento un poco, tenemos una base de datos de 20 pacientes que tienen esclerosis múltiple entre Francia y Canadá. Estos 20 pacientes con esclerosis múltiple fueron adquiridos por resonancia magnética de 7 teslas en la médula espinal, focalizándonos, hace 3 años. Entonces tienen un baseline en M0, vamos a decir. Luego tienen otra adquisición que le hicieron hace poco, en M24, en el mes 24, ¿no? 2 años después. Y luego se va a tener una adquisición a 5 años, en el M60. Entonces, y esa todavía no ha sido adquirida. Y solo con 20 pacientes se quiere saber, y a resonancia 7 Tesla, y resonancia cuantitativa, o sea, tienen T2 estrella, T1 absoluto, etc. Se quiere saber cómo avanza, cómo es la progresión de las lesiones de esclerosis múltiple en la médula cervical, médula espinal cervical. Entonces, hay lesiones que crecen, que es lo que todos esperan, la mayoría espera. Hay lesiones que disminuyen, hay lesiones que desaparecen. Y al mismo tiempo, la resonancia magnética a 7 teslas y cuantitativa nos enseña de que el tejido que rodea la lesión también está enfermo, que antes era tejido normal para la resonancia magnética convencional. Pero ahora la resonancia magnética cuantitativa da ciertas métricas de que el tejido de apariencia normal, que para los radiólogos era normal, ahora también está enfermo. Y hay una caída del T1 absoluto, etc. Y hay muchas cosas, pero son cosas que estamos investigando, pero los seres humanos. Sin embargo, ahora vamos a poner toda esa base de datos para ver qué dice la inteligencia artificial. ¿Qué probabilidades hay? Exacto, para ver el pronóstico de estos pacientes. Así que ese es un trabajo que voy a desarrollar a partir de octubre entre Francia y Canadá, y pues va a ser el primer trabajo de médula espinal a 7 teslas. Muy bien. Excelente. Y ahí mencionas una parte muy importante, la parte de evaluación cuantitativa.
que yo creo que eso es hacia donde vamos. O sea, como imagenología ya hemos tenido unos buenos años demostrando una buena resolución espacial, resolución de contraste, pero ahora ya estamos apuntando a lo que es la evaluación cuantitativa. O sea, no solamente la fotito bonita, sino qué es lo que me dice esa foto, ¿no? Qué información puedo extraer de ella. Y perfecto, perfecto lo que estás haciendo. Y ya más o menos con esto, ¿no? Justo que estamos llegando a esta parte y a lo que estás haciendo en el extranjero. O sea, tenemos un talento de Perú que está en el extranjero desarrollándolo, pero más o menos tú cómo lo estás viendo aparte de eso, en resonancia magnética, principalmente, ¿hacia dónde ves que la inteligencia artificial se está dirigiendo? En el área de resonancia magnética, que es donde estás trabajando. Miren, en el área de resonancia magnética la inteligencia artificial empieza en la adquisición de la resonancia, en la adquisición de imágenes, algo de lo cual yo conozco muy poco. Hay gente en mi laboratorio que se dedica específicamente a nuevos tipos de llenado del espacio K, nuevas correcciones de movimiento, corrección de movimiento. Hay equipos enteros solo de motion correction por IA, solo de llenado de espacio K. Y hay nuevos tipos. ¿Y quién decide? Porque antes pues teníamos llenado en espiral. Bueno, tú has sido mi profesor en la universidad y me has enseñado que las radiales, que las intercaladas, que las espirales, que algunos eran más robustas al movimiento. Lo recuerdo muy bien que me enseñaste eso. Sin embargo, pues si nosotros antes hemos definido esas cosas, ¿no? El ser humano, que sea radial, que sea espiral, que sea intercalada, pues ahora lo está haciendo la inteligencia artificial. ¿Cómo lo hace? No lo sé, porque no trabajo en ello. Sin embargo, les invito a leer un poco al llenado del espacio K en Rosetta. Lo hacen en forma de rosa en 3D. Eso es algo que están desarrollando en mi laboratorio. Hay otro equipo que trabaja en motion correction, como te digo, en corrección de movimiento por IA. Entonces, en la adquisición hay un fuerte grupo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la primera manera de trabajar en resonancia es en adquisición. Pero tú me dirás, oye, pero tú trabajas para Siemens, para General, no, yo trabajo en una universidad, y son investigadores de la universidad, que cuando logran hacer algo pues bonito, se puede vender y se vende a las casas, ¿no? Si no, simplemente queda como publicación en el laboratorio y seguimos creciendo. Así como hay otra área que tenemos de antenas, donde las antenas que ya no funcionan, él las desarma, hace impresiones 3D, es un electrónico muy bueno que con sus tesistas también crea nuevas antenas, ¿no? Hace poco hizo una antena para médula cervical de ratón y a 11.75 teslas y le salió muy bien y me dijo que probablemente le iba a comprar Broker, me parece. Sí, y cosas así. ¿Y entonces, cómo así uno se levanta y dice, sabes que hoy día voy a hacer para ratones? cervical de ratón, ¿no? Sí. Pero es que claro, o sea, me imagino que esos todos son pruebas primero son preclínicos animales, ¿no? en la pruebas de universidad. 11 Tesla. Sí, por ejemplo, en mi hospital hacíamos resonancias a cerdos, a ratas, conejos, para tema de cisticercosis. Claro. Hacíamos, entonces, una antena dedicada a cervical para ratones. O sea, si lo piensas bien y Claro, ya o sea, tienes de un todas objetivo en maneras, mente, pues no es tan descabellado, ¿no? Sí, O sea, entonces son equipos que en mi laboratorio o en el laboratorio donde yo trabajo pues desarrollan ciertas partes. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la IA en resonancia magnética primero está en adquisición, fuertemente aplicado. Segundo, está en lo que es los gadgets, no sé si conocen los gadgets, las tarjetas de video que procesan imágenes, porque como adquieren bastante paciente para que sean rápidamente procesados, entonces los que trabajan en Gadgetron es otro equipo. Y el tercer y último equipo es el donde estoy yo, que es en análisis de imagen. Y una vez que ya tienes la imagen, ¿qué hacer con eso? Entonces hay subequipos que trabajan solo en tractografías por IA, otros equipos que trabajan en tálamos, solo en tálamos, y yo que estoy en lo que es médula espinal. Entonces yo trabajo específicamente en médula espinal y específicamente en post-processing, que sería segmentaciones, lesiones, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, el primer grupo se basa en acelerar la adquisición principalmente. Sí. O sea, ¿no? bueno, lo que sea, ¿no? Acelerar, disminuir el ruido. El segundo grupo se basa en procesar datos más rápido. Sí. Así es. ¿No? Que ahora veo que ya están haciendo la conexión entre el resonador y ya no un disco físico, sino una nube. Sí, así es. ¿Por qué? Porque ahora los datos que procesas son tan pesados que ya un disco físico no te va a resistir. Entonces están enviando directo a la nube y la nube lo procesa. Bueno, hay un proceso rápido
y hay un Y retorno. retorno. ¿No? El análisis vascular creo que he visto con General Electric, que Ujú. hace el corazón en siete fases que te muestran. Ok. Y hace todo en un solo bloque en unos 5 minutos y te manda todos los cortes, todo, ¿no? Ok. Y el último que es para principalmente de detección de lesiones, se Sí, podría decir. detección y segmentación de lesiones. Y Postproceso. 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 Bien. Bien. Ahora, eso es tu parte, ¿no? En la universidad en donde estás. Sí. Ahora, yo me imagino y estoy seguro que cada casa comercial tiene su área también de desarrollo. O ellos adquieren A lo que ver. trabajan otros. Para decirte la verdad, cuando tú eres una casa comercial, tu equipo de investigación no pesa mucho. La casa comercial quiere vender. Ah, claro. Entonces, quien es el fuerte de la casa comercial es ventas, ¿no? Desarrollar tecnología, desarrollame algo que se pueda vender. Así es. Sin embargo, ¿qué hace una casa comercial si quieres desarrollar una secuencia más rápida de cerebro, digamos? Una secuencia solo para nervio óptico, pero que sea en 3 segundos. ¿Qué hace? Habla con una universidad y le dice, hey, tú que eres el investigador, ¿por qué no reclutas un estudiante de PhD para que en 3 años me haga esta secuencia más rápida con estas características? Yo te financio los 100.000 euros. Entonces, eso se trabaja, trabajos colaborativos, se llama. Claro. Colabora la universidad con Siemens, porque yo tengo muchos compañeros que trabajan, que son financiados por Siemens, pero trabajan en la universidad. Claro. A veces son pacientes que les da Siemens, a veces son pacientes de la universidad, pero financiados son por financiados, ellos. son financiados por Siemens o por Y otras casas. el resultado del producto va a ser para Va a ser Siemens. para Siemens. Por ejemplo, un amigo tengo que está trabajando justamente en Motion Correction por IA para Siemens. Y él es financiado y muy bien pagado por Siemens. Tiene Sí. 3 años, ya terminó. Entonces, si en los próximos 6 meses sale algo de Siemens, probablemente sea lo que él haya desarrollado. Mira, ¿financiarán podcast? ¿Quién sabe? Y más o menos ya de acuerdo a tu experiencia que has tenido, y en tu caso tú has tenido que viajar a otros países para desarrollar estas tecnologías, ¿tú cómo has visto cuando has venido al Perú de visita o tú sigues siempre al Perú? ¿Cómo ves hacia dónde va con respecto a este campo? Bueno, el Perú con respecto a la inteligencia artificial, sucede que el Perú y pues la mayoría de nuestros países latinoamericanos somos más países consumistas, ¿no? De tecnologías hechas en el extranjero. Y yo considero que vamos por ahí también en el campo de inteligencia artificial. Vamos a consumir ya lo que se trabaja. Sí, porque pues los países que desarrollan tecnología son los países americanos, asiáticos, europeos, y pues muchas veces acá lo que se hace es se consume esa tecnología, lo cual no es malo porque ustedes se han dado cuenta que le encuentran los errores, ¿no? Sí. Y luego informan a las Claro. casas como, hey, acá no está bien, Sí, pues, y sí. se reajusta. Y así mismo, ¿no? Estas tecnologías que son hechas en el extranjero no siempre son adaptadas para nuestra población. No siempre son precisas para lo que queremos. Claro. Entonces viene el reajuste. Sin embargo, respecto a la inteligencia artificial en el Perú, conozco muchas iniciativas por parte de algunas universidades, ha habido congresos, hay un grupo muy fuerte en Arequipa que hacen coloquios de inteligencia artificial. De manera particular desarrollan los que son data scientists, los que son algunos informáticos, los que son computación científica en San Marcos, desarrollan de manera particular en algunas tesis así. Pero no he visto algo que haya impactado en el mundo, la verdad no lo he visto. Eso estamos todavía un poco atrás. Bueno, lo importante es que estamos haciendo a la par. Lo importante es que se hace. Antes, un poco... Lo importante es que se hace. Y Sí. a nivel de Latinoamérica, ¿dónde has podido ver que haya un mayor desarrollo? Brasil, ¿no? Brasil. Brasil creo que sí está muy por encima sí. de... Durante el COVID, todos. Steven Esteves, si mal no recuerdo, que es un data scientist de la Universidad de Campinas, desarrolló uno de los primeros algoritmos para detección de COVID. Y su algoritmo fue tan bravo que el pata, el día que lo hizo, al día siguiente lo publicó. Así, en el open source. Y dijo, ya, úsenlo. Loco. Y eso fue, Sí. a ver, yo tengo la fecha. El COVID empieza tipo octubre o noviembre del 2019 en China. El 16 de marzo cierran el Perú, del 2020. Sí. ¿Ya? El 30 de marzo, Steven Esteves ya había hecho el algoritmo. Ya. O sea, en 14 días lo hizo.
O tal vez ya había tenido la data de China, qué sé yo. La cosa es que para el 30 de marzo lo votó para el público. Fue uno de los primeros algoritmos. Y Claro. ni siquiera para ninguna clínica, simplemente lo soltó. Sí, entonces, Interesante. respondiendo a tu pregunta, es Brasil quienes avanzan bastante. Sí, en verdad yo creo que Brasil en tema de investigación creo que está por encima de muchos países. Sí, sí, sí. Incluso para el tema de resonancia funcional, el cual yo he estado trabajando mucho, casi todo iba por Brasil, ¿no? Sí, sí, sí. Es que también hay algo importante, ¿no? La inversión, cuánto es lo que Ujú. tu país puede, o la universidad donde tú estás, puede apostar o quiere apostar, ¿no? Con la ciencia, ¿no? Como Nielsen mencionó, nosotros muchos somos de consumo, o sea, Ujú. esperamos que esté el producto, venimos, lo utilizamos, bien, lo traemos, lo utilizamos y listo. Pero creo que con un poco más de inversión, creo que recién estoy viendo las universidades que se están moviendo con esa parte, ya creo que se están dando cuenta que nosotros podemos producir cosas. Y Ujú. al menos en el área de inteligencia artificial sí he visto algunas cositas en general, no solamente en radiología, que están comenzando a trabajar, ¿no? Así que esperemos pues en unos años tener sorpresas con respecto a ese tema, ¿no? Sí, y de hecho yo pienso que desde la parte de tecnología médica, como tecnólogos, somos una pieza, si no la más importante, ¿no? Que podríamos tomar la iniciativa en este campo. Claro, yo creo que en esa parte ahí es donde yo creo que el trabajo en equipo es importante. O sea, nosotros sabemos lo que queremos, Así lo que es. queremos ver, lo que queremos acelerar, qué proceso queremos acelerar, qué ruido queremos eliminar. Pero los ingenieros en esta parte, bueno, los que han llevado esta especialidad, saben cómo desarrollarlo. Cuando hacemos una conversación, formamos un grupo, creo que ahí alivianamos la carga y se El hace trabajo. más fácil el trabajo, creo yo. Creo que hasta por el momento, creo, mientras estamos desarrollándolo nosotros, mientras vemos que siguen creciendo profesionales con esta línea de trabajo, creo que vamos a ir desarrollándolo, ¿no? Así es. Tiene mucho que ver con la capacidad crítica que tienen los colegas. Porque si nosotros nos hubiéramos, bueno, en la época que nos formamos, a los 80, 90 o 2000, si no hubiéramos tenido una capacidad crítica, estaríamos haciendo lo mismo que nos enseñaron. Ujú. Sin embargo, ya no estamos haciendo lo mismo Exacto. que nos enseñaron, ¿no? Los que nos hemos formado en los 90 o en los 2000, pues estamos haciendo cosas diferentes, ¿no? Sí. Pero si ustedes que se formaron en los 90 o los 2000 y si sigan haciendo lo que les han enseñado, pues preocúpense por ustedes, ¿no? Porque hay una capacidad crítica que está faltando. ¿Cómo ha evolucionado el mundo? Hemos superado una pandemia, hay nuevas tecnologías. Y si no creen que el mundo ha cambiado, vean su bolsillo y cómo ha cambiado su celular desde los 90 hasta el que tienen en este momento en el bolsillo. Y si ustedes no han cambiado conforme ha cambiado el celular, que es la tecnología, porque ustedes son tecnólogos, somos tecnólogos, pues preocúpense, ¿no? Sí, Así es algo complicado al inicio porque incluso dar ese paso, porque cuando comencé la maestría de biomédica también me decían, ¿para qué la vas a llevar? ¿No? ¿Qué es lo que esperas? ¿No? O sea, ingeniero no vas a ser. Claro. Pero con el paso del tiempo ya me di la razón de lo que estaba haciendo, ¿no? Y hasta ahora felizmente todo bien. Es cuestión, creo, de comenzar a enfrentarnos y marcar una Asumir los retos, ¿no? Que asumir están ahí. esos retos, sí. Aunque sean un poco complicados, pero o sea, se tienen que hacer. Por supuesto que sí, si no, pues si no tenemos esa capacidad crítica, o muchas veces somos tecnólogos que se estancan y no tenemos esa capacidad crítica de evolucionar y de buscar un poco más, pues hay que ver a los lados, hay que ver, por ejemplo, a los colegas, perdón, a los compañeros médicos, o a los abogados, o a los contadores. ¿A cuántos congresos van y cambian el chip? ¿A cuántos cursos de actualización van y ya manejan otro tipo de cirugías? Claro. Ya utilizan otro código penal, ya utilizan otras cosas. Y si nosotros seguimos haciendo las mismas cosas como hace 10 o 20 años, pues eso no está bien, ¿no? Hay que cambiarlo. Claro. Bueno, y la inteligencia artificial, independientemente de si nos guste o no nos guste, es algo que se va a dar. Sí. O sea, va a avanzar. O sea, como conversamos en el capítulo pasado del podcast, nos guste o no nos guste, lo querramos usar o no lo querramos usar, va a llegar y se va a implementar. Y si no lo quieres usar, no lo vas a usar. Va a llegar porque alguien te que van a sí, votar. sí, va a llegar alguien que sí sepa usarla, que sí quiere usarla y bueno,
con él será. Curiosamente, ustedes que son docentes, pues se dan cuenta, es como las clases virtuales. Ujú. Te das cuenta que a veces los alumnos dominan más la parte informática que tú. Sí. O que tus alumnos hacen videos más chéveres que el tuyo. O Sí. presentaciones, manejan Canvas y Sí. tú Yo- solo yo- PowerPoint y a veces te quedas atrás. Va a ser lo mismo con la inteligencia artificial. Sí. Al ser una nueva tecnología hace que los millennials hagan más match Claro. con este tipo de tecnologías. Y pues si no nos ponemos al corriente, vamos a estar como muchos docentes que no hacían match con las clases virtuales, ¿no? Sí, yo el Canvas lo conocí por los alumnos. Decías una presentación y ellos en unos 10 minutos lo hacían. Y, Sí, y todo, pues, yo decía, ¿cómo puedes hacer con tantas Sí, animaciones? No, profesor, es el Canvas. Ya, perfecto. Sí, sí, pues, o sea, No, es igual. hay que acomodarnos a los tiempos actuales y recibir estas nuevas tecnologías de la mejor manera y saber implementarlas, ¿no? Saber aplicarlas. Sí, muy bien. Muchas gracias, Nilsar, de verdad, por aceptar la invitación, por participar en este podcast que está comenzando, y también tenemos la esperanza de que siga creciendo, de poder seguir compartiendo y recibir también un poco de comentarios, todo Así es. para ver cómo seguimos creciendo como profesionales, ¿no? Es una forma de apoyarnos, creo, globalmente. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Norvin, ¿algunas palabras para Sí, igualmente que André, muchas gracias, Nilser, por estar aquí y poder acompañarnos, darnos tu experiencia. Definitivamente tendremos que repetir este podcast con los avances que tenga Nilser. Sí, ya lo vamos a llamar. Lo vamos por a ir videollamada llamando. cuando esté en Sí. Canadá. Sí, Y claro. Canadá es el país, pues, ¿no? Claro, Canadá el país, no. No el concepto que le podemos dar acá en Perú de Canadá, pero sí, definitivamente sus consultas, amigos, nos los pueden dejar a través de las redes sociales, Sí. tanto de André como mí, igual Nilser, creo que le pueden hacer cualquier consulta. Sí. Claro que sí. Como mensaje final me gustaría hacer una reflexión. Las personas que ya hemos hecho tesis me darán la razón de que cuando empezamos a hacer una tesis, según un tema, por ejemplo, resonancia cardíaca, tal vez en ese primer momento que nos lanzamos con este tema, no sabíamos nada o muy poco de resonancia cardíaca, pero luego de hacer esta tesis terminamos sabiendo mucho más de ella, y muchas veces con un trabajo haciendo resonancia, y muchas veces pues la parte cardíaca nos parece más fácil porque le hemos dedicado tiempo, dedicación y pasión. La recomendación que yo le daría a los estudiantes que tienen que hacer tesis, pues ¿por qué no informarse un poco de la inteligencia artificial, molestar por ahí a uno de sus profesores, incluso a mí mismo sin ningún problema, y hacer una tesis en inteligencia artificial aplicada a imágenes médicas? Eso va a ser, como ahorita saben poco o nada, pues va a hacer que sepan mucho más, va a hacer de que probablemente en un futuro se dediquen a esto, ¿no? Yo creo que es la forma ahorita más fácil de salir hacia la inteligencia artificial como tecnólogos, es por ahí, porque hacer un curso, pues hay cursos, sí, hacemos cursos online, pero más allá, pues ir al extranjero y todo eso es un poquito más complicado, sería para un futuro, ¿no? A mí lo que me enseñaron fue, diseña primero tu algoritmo, ¿no? Ve tu, si es sí, si es no, en un PowerPoint, en una hojita, y anda buscando tus respuestas. Luego de eso, ya no te preocupes, ya conseguimos un equipo donde sí te puede responder a todo eso, ¿no? Pero la cosa es dar el primer paso, como Así eso, es. ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Nilser. Gracias a ustedes. Bien. Entonces nos vemos en otro capítulo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias a todos por